y esto lo hago de manera profética. De manera profética, oído, escuche y retenga. Esta es una profecía hoy, cuando estamos en el mes de abril, día 6 del año 2020. Escuche bien, amada iglesia, después de la tormenta vendrá un tiempo grande de avivamiento sobre las naciones de la tierra. Vienen despertar espiritual en naciones enteras. Viene despertar de avivamiento en naciones enteras. Prepárese, amada iglesia del Señor, prepárese, pueblo, porque lo que viene es poderoso. Mucha gente en este momento no se imagina lo que ha de llegar en las naciones. Lo que viene es poderoso. Viene tiempo de avivamiento. Después de la pandemia, escuche bien, vienen tiempos en que comenzarán a suceder y acontecer milagros poderosos en congregaciones, en sinagogas. Escuche bien, verán milagros que jamás en la vida se habían visto. Vendrán ustedes viendo, escuche bien y se acordará de esta profecía, vendrán familias enteras a entregar a Dios por completo. Tiempo de avivamiento viene sobre las naciones después de la pandemia. Dios me decía esta semana, escuche bien, que desde Asia comenzará también, así como empezó pandemia en Asia comienza también lugares en poderosos avivamientos. Comenzarán a llegar, igual como entró la pandemia en muchos países, entrará el poder de Dios con avivamiento. Habrá milagros por doquier en las congregaciones. Habrán milagros y sanidades que nunca antes personas han visto. Verán milagros acontecer. Ciegos literalmente van a salir viendo de aquellos ciegos. Mudos van a salir hablando. Sordos van a salir oyendo. Paralíticos en silla de rueda van a ser levantados. Yo veo por el Espíritu de Dios que después de esta pandemia, aún muertos, literalmente muertos, van a resucitar. Prepárese, porque lo que viene es avivamiento en muchas naciones. Escúcheme bien. Yo estaba viendo lo que dice la Torá y la Escritura y la Biblia, y hay un texto que me llamó la atención y que muchos de ustedes lo conocen, y está en el libro de San Marcos, en San Marcos capítulo 4, versículo del 35 hasta el verso 39. Y dice la Biblia que hubo una gran tempestad allá en el lago o el mar de Galilea, y ya las olas estaban entrando en la barca y ya se iban a hundir. Pero dice que se levantó el Cohen Gadol, el Mesías, se levantó Yeshua y dijo, dice la Biblia, que él reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y dice la Torá, dice la Biblia, que hubo grande bonanza. Pero yo estaba viendo algo especial en este texto. En este texto yo estaba viendo de que verdaderamente, escúcheme bien, oído, escuche y retenga, estaba viendo yo en este texto que en el momento que había la tormenta, todos se llenaron de miedo. Cuando estaba la tormenta, todos se llenaron de temor. Pero después de la tormenta vino la calma. Después de la tormenta vino la calma. Y yo profetizo, y hay una profecía en esta hora soltada sobre la nación de la tierra en esta hora. Después de esta tormenta vendrá la calma, y el temor será completamente apagado por el poder de Jehová de los ejércitos, del Elohim de Adonai. Tiempo de bendición se soltará después de esta pandemia. Escúcheme bien esta profecía que estoy dándole a usted. Ese es el tiempo en que Dios hará, escuche bien, Dios hará como Él quiera, y Él ha permitido cada situación.
Estaba leyendo en el libro de Isaías, capítulo 45, en hebreo está la Torá, Isayahu Arbaim Behamesh, Isayahu Arbaim Behamesh, el versículo 7, dice la Biblia, dice, que formó la luz, o sea, Jehová, yo soy Jehová, dice el verso 6, para que sepa que del nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Dice el verso 6, yo Jehová, o sea, yo Jehová, Adonai, Elohim, y ninguno más que yo, que formo la luz. Escuche esto, formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Tremendo este texto. Y yo Jehová, soy el que hago todo esto. Esta palabra me impactó. Porque aquí dice que no solamente Dios es el responsable de crear las cosas buenas. Dice la Biblia que Él es el que crea la paz, como también Él crea la adversidad. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice que Él forma la luz, como también creó las tinieblas, que hágase la paz, como también creó la adversidad. Dice, yo soy Jehová, que hago todo esto. Esta situación está pasando con un propósito. Le recuerdo que antes de venir el tiempo de Pentecostés, hubo un hombre que se le fue arrebatada su vida, que fue Esteban. Fue un hombre que murió sirviéndole a Dios. Fue un mártir y Dios así lo permitió. Pero después de que se fue Esteban, vino Pablo y se desató un gran avivamiento en la palabra revelada y en la palabra del nuevo pacto y de gracia y en la palabra del reino. Yo les recuerdo a ustedes también que hubo un caso en la Biblia, hubo una escritura donde aparecen 3 hombres que fueron metidos dentro de un horno, pero después del horno vino la calma. La gente pensó que ellos estaban muertos, que todo terminaba allí cuando fueron metidos en el horno, pero resulta que Dios tenía un propósito. Pero después del horno salieron de ese horno, y noten ustedes que muchos conocieron de Jehová de los ejércitos después de que ellos salieron de ese horno en victoria. Esto es una gran profecía. Aunque estemos pasando por el horno, aunque estemos pasando por este horno, aunque estemos pasando por estas circunstancias que a veces estamos viendo nosotros que son bastante críticas y que causan temor en la gente, aunque estemos pasando por este horno, siempre hay respuestas al final del camino, y siempre habrá, escuche bien, un propósito detrás de cada situación. Detrás de cada situación hay un propósito. Noten ustedes que después de la adversidad que hubo con Jonás, que a Jonás se le mandó ir a predicar a Nínive y él no quería ir, y como no quería ir, iba huyendo Jonás o Jonah, iba huyendo hacia Tarsis, y ahí se levantó una gran tempestad también de viento. Y dice la Torá, dice la escritura en Jonah o Jonás, dice la escritura que cuando se dieron cuenta que él estaba en desobediencia con Elohim, con Dios, entonces tomaron entonces a Jonás y lo tiraron en el mar, y había un pez grande que se lo tragó. ¿Y qué hizo el pez? Lo mantuvo 3 días dentro del vientre, ese pez grande, y fue y lo vomitó donde él no quería ir a predicar. ¿Y qué hubo después? Un gran avivamiento en Nínive. La gente vino corriendo a entregarse al Señor. Yo quiero decirle que después de la tormenta, muchos vendrán, muchas almas van a venir a los pies del Señor. Eso es lo que Dios me estaba mostrando. Porque así Dios hace su propósito. Levantó una gran tempestad fuertemente de olas en el barco, en la barca, para atemorizar a todos los que estaban en el barco, con el objetivo que tomaran a Jonás, lo tiraran al agua. Pero allá estaba
el pez grande recibiéndolo a él para poder llevarlo y vomitarlo donde él quería, donde Dios quería que él predicara la palabra. Era allí en Nínive donde él debía estar. Después de la tormenta vino avivamiento y salvación para todo Nínive. Noten ustedes que cuando vinieron las plagas, dice la Torá también, dice la Biblia, que hubo tormenta de plagas. Así habla, tormenta. Literalmente habla de tormenta, de plagas. Léase la Biblia cuando vienen las plagas sobre Egipto y se dará cuenta que después de la tormenta vino la liberación del pueblo de Israel y fueron llevados a esa tierra prometida. Entonces, yo quiero en este momento invitarle a usted a que esté atento a lo que Dios nos está hablando. Tiempo de avivamiento viene para muchas naciones. Milagros acontecerán como nunca antes. Familias que estaban destruidas van a ser restauradas. Empresas que estaban acabadas van a resucitar y van a prosperar. Empresas van a prosperar. Negocios que han estado quebrados van a crecer, van a resucitar. Iglesias que estaban vacías se van a llenar. Sinagogas que no veían del poder de Dios en acción van a empezar a ver. Sinagogas aún judías, iglesias aún religiosas, sinagogas tradicionales van a empezar a ver el poder de Elohim, de Adonai y de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como nunca antes en la vida. Rabinos van a orar por milagros y van a acontecer milagros desde Israel y a otra nación de la tierra. Prepárese. Vienen tiempos en que pastores que han estado en el anonimato van a ser escuchados a causa del respaldo del Espíritu Santo en las vidas de ellos. Después de esta pandemia, muchos pastores van a estar alineados. Después de esta pandemia, muchos ministros van a estar alineados. Después de esta pandemia, muchas congregaciones van a crecer como nunca antes tuvieron miembros en sus congregaciones. Entonces yo quiero soltar esa palabra sobre las naciones que nos escuchan en esta hora. Quiero enviar esta palabra de bendición para cada uno de los que nos escuchan. Este es el tiempo. Y esto es lo que nos espera. No tengan temor alguno. No tengan miedo. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos dirige. Él nos conduce. Y Él nos lleva de gloria en gloria. Yo quiero leerle lo que dice la Escritura en el libro, para terminar, del libro de Salmos, capítulo 107. Versículo 28, Salmos 107, versículo 28 en la Torá hebrea está en el libro de Teilim, Teilim Mea Becheva, versículo Strim Beshmone, dice la Biblia, dice la Torá, entonces claman a Jehová en su angustia. Eso es lo que está haciendo el pueblo de Dios, clamando en muchas naciones, clamando, orando en medio de la angustia mucha gente. Y dice, y los libra de sus aflicciones. Dios nos libra de sus aflicciones, de las aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Así que es Dios quien cambia la tempestad en calma, el que cambia la tribulación en paz, el que termina con esta angustia. Entonces quiero depositarles esta palabra de bendición. Repito, tiempo de avivamiento en muchas naciones. Prepárense, tiempo de avivamiento en muchas naciones. Quiero en este momento